Celebramos, sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me gustó lo que habían puesto de Guayaquil. Muy bien, y gracias por hacerlo. A veces se nos va en todo este corre-corre o solamente estamos pensando en la celebración. Dome, buenos días. Buenos días, esta musiquita, Gerardo, musiquita de Guayaquil. Amerita. Y semanitas sí, tensas. Marielita y Gerardito, a ver si estas fiestas de Guayaquil las podemos recibir con un poco menos de malas noticias o noticias más bien impactantes. Desde el intento de magnicidio en las carreteras rumbo a Cañar del presidente de la República y su comitiva, que dicho sea de paso ya tienen capturados desde el día de ayer mismo a los 5 terroristas de este atentado, y también la denuncia puesta por parte de la ministra Inés Manzano. Bueno, Dome, a ver, la violencia está mal. Jamás auparé la violencia de ningún tipo ni contra el presidente, por lo que representa un ciudadano evidentemente, pero también la institucionalidad de un país, y eso hace que cobre un peso mayor. La violencia de ningún lado debe ser lo que defina a este país, lastimosamente es lo que hemos vivido durante los últimos 17 días, ya creo que 18 de esta paralización. Entonces sí, hay ya denuncias, hay detenidos, hay defensa también, lo que no hay es por lo visto salida. Y ahí es donde me digo yo qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Si bien es cierto, no hay una escalada, sin embargo, me refiero a que otras provincias o ciudades comiencen a sumarse, las vías que permanecieron cerradas de forma intermitente, porque el trabajo de la policía y los militares lograba retirar lo que impedía que usted y yo y todos podamos transitar libremente. Pero ayer me llamaba la atención lo que está ocurriendo en la capital, manifestaciones también en rechazo. Insisto, hay que buscarle una salida. Unos creen que es completamente la mano dura y la detención. Ya ha habido mano dura, ya ha habido detención y no se ha solucionado el problema. Lo que creo es que el gobierno nacional debe hacerlo por los ecuatorianos. O sea, este es un problema que debe ser afrontado desde el gobierno nacional. Insisto, se han tomado acciones, pero no han terminado con el paro. No, y además, Maffer, ya son 17 días de paro, hay contramarchas hasta ahora pacíficas, pero ¿qué pasa si estos ciudadanos que van por una especie de marcha blanca, estar en contra de la paralización, a favor del trabajo, ya en algún momento se topan con la marcha indígena, con los protagonistas de este paro, y las cosas no son pacíficas? Eso es uno de los riesgos también que nos estamos corriendo. Claro, enfrentamiento. Claro, Dome, porque acá la salida no solamente es cómo solucionamos la paralización, sino cómo respondemos a la gente que dice quiero trabajar. Y a quien se le reclama, porque es el que tiene el poder, digamos, el dominio, el monopolio de la fuerza, es el gobierno nacional. Hay que buscar una salida, y en esa todavía creo que no es que creo, está confirmado que no atiende el gobierno, porque seguimos en una paralización. Que la salida, yo no creo que deba ser ir con un pliego de peticiones y que me las cumplan todas, y tampoco creo que el gobierno debe dar marcha atrás en cuanto a su decisión económica, sí quizás la revisión de la política pública, pero insisto, es el gobierno el que debe afrontarla. 11:08. Oiga, en otro tema, Dome, ahora a la mañana, yo me enteré cerca de 7:30, se hablaba de un allanamiento, que esto era acá en San Borondón, no se decían nombres, sí se especulaba la casa de quién podía ser. La noticia comenzó a tomar ya nombre y apellido en el transcurso de las horas, y sobre todo cuando es el alcalde Aquiles Álvarez el que da una respuesta. Sí, se dieron allanamientos en el marco de una investigación que hace la Fiscalía General del Estado sobre el lavado de activos. Entonces, en la casa del alcalde Aquiles Álvarez y familiares hay una respuesta que da. No tengo más información sobre Fiscalía, porque insisto, ellos ya hablan sobre el posible delito que se llevan de informaciones, una laptop y también 3 teléfonos celulares, o por lo menos eso es lo que se veía en la mesa. Leo, esto fue hace 4 horas, la publicación de Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas, iniciadas con base en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Se realizó este operativo, se lidera el allanamiento en Guayaquil, en San Borondón.
En el operativo que Fiscalía ejecuta, junto con policía, se levantan como indicios teléfonos celulares, laptops, documentos que estarían relacionados con los hechos que se investiga, entre otros. Esos son 2 tweets que pone Fiscalía General del Estado, y hay una respuesta también del alcalde Álvarez frente a eso. No solamente Fiscalía, sino otros medios de información, Ecuavisa y demás, han recogido la noticia, hay fotos inclusive, afortunadamente, y digo afortunadamente porque pienso que la privacidad de los ciudadanos es importante, y no hay fotos del alcalde o de su familia de este evento que se ha realizado en la mañana. La respuesta del alcalde Álvarez vía X, fue: nada va a empañar las fiestas de mañana en Guayaquil, quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar, aquí seguimos parados y seguiremos parados, ya todos saben cómo actuar, este gobierno siempre, hay una palabra que no voy a repetir, antes de las fiestas de Guayaquil, a las 10:30 a.m., entrega de nueva flota vehicular municipal en el Centro Técnico Municipal al lado de la PJ. Mientras en Ecuador matan comuneros, matan artesanos, nos matamos entre hermanos en las calles, ellos persiguen. Nosotros seguiremos trabajando, mañana a llenar la 9 de octubre y a celebrar a Guayaquil. Hasta ahí lo último que sabemos. Esas son las noticias a las 11:11 de la mañana, más importantes hasta este momento, y también una próxima entrevista que vamos a comentar con ustedes. Vamos a charlar sobre el tema de la elección del fiscal. Antes, como siempre, 11:11. Mafer, ¿me decía algo? No. La interrumpí por gusto. Bueno, ya que la interrumpí, solo algo, porque frente a los hechos con los que usted comenzaba sobre este ataque a la caravana del presidente de la República, hay que comentar lo que las declaraciones del ministro John Reinberg en ese marco, y hablando de la seguridad, pero bien lo podemos hacer luego de esta mención importante y luego de la entrevista. Nos vamos a darles la mención de la mañana, la primera. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Si usted está pensando cambiarse de banco, hágalo de inmediato, como lo hice yo. Cambiándome de banco me cambió la vida, una facilidad. Desde mi propio celular o mi laptop puedo abrir una cuenta con $0, ya sea corriente o de ahorros, y algunos otros trámites que antes los hacía de manera presencial. A veces voy todavía, porque el servicio persona en persona también me gusta, y es muy ágil en Banco de Guayaquil. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. 11:12, y vamos justamente a conversar, como les decíamos, con Alfredo Escobar. Él es abogado constitucionalista del país, y la elección del fiscal. ¿Cómo está, abogado? ¿Cuál es su percepción del tema? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto, un placer compartir con ustedes esta cabina. Bueno, definitivamente la elección del fiscal, que surge por el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, es, digamos, lo que otorga frente a un vacío legal que encuentra el fiscal Toainga en este cuestionamiento que se hace sobre qué ocurre si el subrogante tiene que dejar en algún momento temporal o definitivamente la Fiscalía General del Estado, y le consulta al procurador, quien le responde que en esos casos le corresponde al Consejo de la Judicatura designar al subrogante del subrogante, porque en realidad tenemos que tomar en consideración que el fiscal general Toainga no es titular, está encargado, pero sigue siendo subrogante si seguimos, digamos, este orden de sucesión de acuerdo a las designaciones que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él fue, digamos, el subrogante designado de titular Diana Salazar. Luego de esto, Diana Salazar en mayo renuncia al cargo. Ya como subrogante, claro, él como subrogante no se titulariza, sino que se encarga como fiscal general, y ahora este cuestionamiento es válido. ¿Qué ocurre si yo no estoy? Normal, imagínese, habría que darle una solución. Yo voy a leer un documento que está fechado 23 de marzo, déjenme que me faltan lentes, del 2018, en el que se eleva también una consulta a al procurador, básicamente sobre la ausencia de los fiscales. Leo y luego usted lo explica, ¿le parece? En atención a los términos de la consulta, se concluye que, en caso de ausencia simultánea del fiscal general del Estado y su subrogante, de acuerdo con los artículos 290, 40, 47 y 264, numeral 1 del Código de la Función Judicial, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, sí, designar como reemplazo o subrogante de dichas autoridades, según se trate de ausencia temporal o definitiva, al fiscal con mejor evaluación y categoría dentro del régimen de carrera fiscal.
Es válido, pero en este pronunciamiento nuevo, el mismo Procurador General del Estado ha aclarado que en estos casos no cabe porque no es la ausencia de los dos, sino que el subrogante se encuentra, digamos, en las funciones para las que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que se debe hacer es designar a una persona como el encargado del subrogante fiscal Toainga. A ver, entonces lo que yo leí solo aplicaría eventualmente si los dos, si hay carencia absoluta de autoridad de la Fiscalía. Según los dos pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, es correcto. Ok, ¿y cuáles son los parámetros entonces que debe o que consideró el Consejo de la Judicatura para la selección de del fiscal que estaría en reemplazo del fiscal Toainga? Que enredo, vaya, pues, si decide irse o no. Total. Horroroso. Claro, luego revisamos la responsabilidad que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero entonces, los parámetros que se utilizaron. Los parámetros que ha utilizado en este caso el Consejo de la Judicatura en realidad no están realmente claros. Okay. Hasta ahora están pendientes entrevistas del presidente Mario Godoy, del presidente del Consejo de la Judicatura, pero entiendo que dentro de los análisis de los perfiles que tenían, que dentro de eso se habían evaluado incluso, y una de las críticas es el por qué no un fiscal provincial, es cierto, que no querían dejar tampoco en acefalía las fiscalías provinciales que ya están designadas. Entonces lo que hicieron fue tomar a este coordinador, que es verdad, hay algunas situaciones que se han planteado que sí dejan digamos, estos cuestionamientos de por qué justo el que estuvo involucrado en X o Y caso. Olvídese, más allá de eso, porque claro, se puede prestar para decir que coincidencias son los tres casos, ha sido muy mediatizado por el gobierno nacional, los tres son personajes claramente identificados. La cuestión es cómo no nos quede duda, insisto, más allá de esa suspicacia de decir que fue elegido porque era el mejor. Claro. A ver, y aquí viene esta confusión que se genera por este vacío del artículo del Código Orgánico de la Función Judicial. Y es básicamente porque cuando hablamos del mejor puntuado, es para quién va a ser el fiscal subrogante, no quién va a ser el encargado del subrogante o el subrogado o el subrogante del subrogante. Aunque suene a un enredo, pero deje coja aliento. Pero lamentablemente esa es la situación. Tigres, está muy sencillo eso. Pero lamentablemente es la situación. O sea, al final, y es lo que ha dejado claro en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, es en este caso no se va a designar a un subrogante que debió ser el mejor puntuado que como que no fue el caso tampoco del fiscal Toainga, igual, por si acaso. Pero me gusta eso. ¿Por qué llega a ser subrogante el señor Toainga? Si no era el señor Toainga llega a ser subrogante según el Consejo de Participación Ciudadana de la época, que incluso en esa época quien estaba a cargo del concurso era... voy a recordar el nombre del consejero de esa época, pero... que como presidente, dice usted. No, sí, estuvo... No recuerdo el nombre, es un jurista, Javier Zavala. Javier Zavala, cuando él al final explicaba por qué habían designado al fiscal Toainga, él decía que el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de la Judicatura nunca se encargó de elaborar también concurso interno para hacer la evaluación y tener al fiscal mejor puntuado, que sea el que se encargue de subrogar o que el que designe el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso nunca se escribió luego de haberse dado que había ese vacío legal que no definía cuáles deberían ser las características, los logros académicos, no sé, carrera, para poder considerarte el subrogante de la fiscal. Está definido, me imagino yo, en cómo se evalúan los fiscales. La situación de esa época es que el Consejo de la Judicatura de esa época no realizó la evaluación y no tenía un mejor puntuado a quien poner a consideración del Consejo de Participación Ciudadana. Pero hoy sí hay un mejor puntuado. No lo sabemos en realidad.
Ok, entonces nos quedamos en las mismas. Es que ese es el problema. Lamentablemente la falta de institucionalidad que ya venimos viviendo en el país hace algunos años, es lo que, y aparte el retraso del concurso real bajo las bases del que debió realizar el Consejo de Participación Ciudadana y que en realidad debió cubrirse o ser reemplazada Diana Salazar legalmente luego de un concurso legal en abril, que no se dio, es lo que nos lleva a todo esto, al hueco, al vacío y al buscar la forma de cómo tapar estos vacíos legales, porque al final también, digamos, apliquemos el artículo del Consejo del Código de la Función Judicial de quién es el mejor puntuado, quién es el mejor puntuado actualmente. Tampoco lo tenemos. Bueno, puede ser que usted y yo no lo sepamos, pero puede ser que exista. De hecho, hay una lista de los mejores puntuados y recuerdo un caso porque era más o menos una contra a una abogada que participó como candidata a la fiscal y quedó en último lugar. Sí existe la lista de los puntuados. Digamos, pero actualizada a la época de cuándo debe ser esa calificación. O sea, ahí es donde voy, que existen algunos vacíos y espacios que se prestan para estas dudas que al final constitucionalmente deben ser resueltas por la Procuraduría General del Estado, que es lo que ha hecho. En teoría no necesitamos cubrirnos jurídicamente, porque quien debería dar la cobertura del reemplazo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el concurso debido, oportuno. Bueno, lo que pasa es que acá en nuestro país hay que ver todos los escenarios. Porque ahí viene la otra situación. Una de las cosas que en la actualidad está en debate o que se critica mucho es ¿por qué el Consejo de la Judicatura fue quien designó al fiscal, al subrogante del subrogante, y no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por la consulta que se había hecho, claro. Claro, es parte por la consulta. Claro. Pero en realidad eso, sí, o sea, también me pongo en el lugar del presidente Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y si es que a él le hubieran dicho, tienes que designar a alguien, ¿en base a qué normativa lo hace? Claro, yo entiendo, porque si el rol del Consejo de Participación Ciudadana es la selección de las autoridades de control que hace el Consejo de la Judicatura tomando la decisión al final del día. Claro, pero bajo un concurso, que en este caso si hubieran designado a alguien también hubiera tenido que ser a dedo, digamos. A ver, ¿qué pudiera hacer el Consejo de la Judicatura para quitarnos cualquier tipo de duda de la selección, más allá de los vacíos, más allá de las competencias? De todo esto que ha ocurrido en estos pocos días, yo creo que lo único que hace falta es que el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy, sí dé ya unas entrevistas, o que de alguna forma se haga público y transparente el cómo llegaron a la designación del fiscal subrogante del subrogante actual. Ok, pero hubo un enlace. Sí debe haber hubo un enlace. Un por qué, para ver de dónde vivo salió el nombre. Sí, por supuesto, esa justamente es la pregunta. Pero sí hubo un enlace que luego se cae para que esta selección pudiera ser analizada, vista por todos los ciudadanos en tiempo real. Eso se cae. Entonces yo pregunto, cuando ya eligen al fiscal Alarcón, ¿qué documento lo sustenta? ¿Qué valida la selección? Al fiscal, al final, ellos tienen no es una terna, pero sí tienen un listado de los posibles, digamos, o de los que candidatizan. Y toman la elección por votación, y la votación es unánime. Pero lo único que sí se ve dentro de ese análisis es que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, hace un análisis y dice: no dejemos en acefalía o no toquemos las fiscalías provinciales, y entiendo de este grupo o de estas personas que estaban siendo analizadas, toman a este coordinador. Ok, le voy a hacer una pregunta que va a sonar loquísima. ¿Qué pasa si el Ecuador se queda 6 meses y fiscal general del Estado, sea titular o prorrogado? Es lo que al final trata de evitar la Procuraduría General del Estado. ¿Pero qué pasaría en un país si te quedas 6 meses, ejerces presión sobre el Consejo de Participación, presión en buen plan, ¿no?, al Consejo de Participación Ciudadana para que elijas al fiscal mediante los parámetros ya definidos en la ley? Digamos, en un contexto que ese concurso se caiga nuevamente. Bueno, ya no va a ser. Se suponía que a diciembre, no sé. se suponía que ya a diciembre dentro de las cosas que han pasado, podría ocurrir que de aquí a un mes se destituyen entre ellos, comienza una guerra cruzada y te quedas sin vocal para reemplazar. Deciden que el concurso las bases estaban mal hechas o direccionadas y comienzan desde cero. Yo me preguntaba, lo invito a este escenario, ¿qué pasaba si el procurador, decía tiene que elegirlo la Asamblea Nacional? ¿Daba igual? Al final,
es o sea, si digamos que lo hubiera dicho que por las competencias, digamos, no daba, porque igual el fundamento, el de la Judicatura pero el no fundamento daba. es que el fundamento de la Procuraduría General del Estado sí se basa en el artículo, si no recuerdo mal, es el 94 o 74 de la ley del Consejo de la Judicatura, acá tengo el apoyo, sobre las subrogaciones. Y al final, de acuerdo a las competencias del 127 o 129 numeral 1 de la misma ley, cuando exista falta o ausencia de algún funcionario del Consejo de la Judicatura, corresponde al Consejo de la Judicatura en el Pleno designar al subrogante. Pero ahí yo otra pregunta, porque usted me decía hace un momento que esta consulta que yo he dado lectura, en la que se citan los del 290, el 40, el 47, la primera, digamos, o la segunda. La primera, la primera, que dice que debe ser elegido en función de que sea el siguiente mejor puntuado, porque discrecionalmente, me parece a mí, el Consejo de la Judicatura dice, sí, yo tengo la responsabilidad, ya hay un pronunciamiento anterior, pero no contempla justamente el parámetro que ya está definido en este. Usted decía que es porque no están ausentes los dos, si hay uno todavía. Viene una situación clave, si es que renuncian los dos al mismo tiempo, digamos que renunciaba la doctora Salazar y el doctor Toainga. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que designarse, no a un subrogante, tiene que designarse a un titular. Y para designarse al titular tiene que apegarse lo más cercano a un concurso de puntuados, digamos, ¿ya? Pero en el caso actual es la renuncia del subrogante. Entonces, el cuestionamiento que en el pronunciamiento se realiza, o que el análisis que hace la Procuraduría es: el subrogante debe tener a otro subrogante o a un encargado de la subrogación, porque en realidad no pueden titularizar al subrogante. Eso sí lo entiendo, pero a mí me queda clarísimo esto. O sea, esto corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura designar como reemplazo subrogante de dichas autoridades. No necesariamente dice que deben ser en simultáneo y que debe haber una acefalía, como según se trate de ausencia temporal o definitiva, y es al fiscal con mejor evaluación y categoría dentro del régimen de carrera fiscal. E incluso dice a la más reciente evaluación de desempeño, no te pone ni fecha. Con eso bastaba, era el mejor puntuado. ¿No hay una contradicción dentro del pronunciamiento de la Procuraduría? Creería que no, porque las dos situaciones son diferentes, de acuerdo al análisis. Incluso el análisis es diferente en cada pronunciamiento. Por lo mismo que entiendo yo, ese pronunciamiento, el primero, es... Para no perdernos, esto fue el 23 de marzo del año 2018. 2018. ¿Qué ocurre si los dos renuncian? O si en algún momento los dos, por el cumplimiento del periodo, salen y no se termina el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, buscan los más puntuados, porque vas a tener que poner a un titular. Si los dos salen, no hay que buscar, digamos, al subrogante, sino quién va a cumplir las funciones como titular o como encargado, que eso es un vacío como tal de la legislación. Y en el segundo es, tengo a un subrogante que está encargado, ¿qué pasa si él no está? Necesito encargar a alguien de esa subrogación. Se la entiendo perfectamente. La consulta hace la diferenciación. ¿Se fueron los dos al mismo tiempo o el otro está preguntándome qué pasa si yo me voy? Pero igual digo, ¿por qué no considerar el parámetro de que sea en función del que tiene la mejor calificación? A eso iba. De igual forma, lo que sí queda debiendo la Procuraduría General del Estado en en el último pronunciamiento, es cuál es el parámetro. Porque nunca deja en claro cuál es el parámetro, y el Consejo de la Judicatura tampoco se parametriza para la decisión, sino que busca de alguna forma, en lo que se conoce de esta designación transmitida en vivo y cortada también por ese corte de energía que tuvieron, dentro de ese momento, digamos, también ellos tratan de parametrizarlo en el sentido de encontrar a alguien que ellos consideren que cumple con ciertos requisitos o alguna capacidad, pero no trastocar las fiscalías provinciales, según lo que se entiende en esa reunión del Pleno. Doctor, y solamente para terminar, desde su lectura como constitucional, no como una lectura política o de coyuntura, bien el dictamen de la Procuraduría, bien actuado el Consejo de la Judicatura.
en materia constitucional sobre esta decisión? En materia constitucional, sí. Como constitucionalista, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado es vinculante. Okay. La consulta fue realizada bajo parámetros legales, el pronunciamiento de la Procuraduría fue absuelto, ese pronunciamiento una vez emitido, el análisis, creo yo, es un análisis realizado bajo los parámetros legales efectivos, y ese pronunciamiento, al ser vinculante y al tener respaldo constitucional, porque al final la misma Constitución le otorga a la Procuraduría General del Estado emitir estos pronunciamientos vinculantes, de carácter vinculante, que es no podríamos decir que es un pronunciamiento inconstitucional. Ok, doctor, gracias por habernos acompañado y por el viaje hasta acá. Un placer. El doctor Alfredo Escobar estuvo con nosotros conversando sobre la elección de fiscal Dome. Otras noticias importantes: el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo para reducir el IVA al 8% durante este feriado de las fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil. Estoy despeinada aquí, para los que me ven, ahí estoy ya, peinada. La Contraloría retoma informes de pertinencia para contratación pública tras anulación de la Ley de Integridad. Esto lo hace la Contraloría y el CERCOP, que detallan nuevos lineamientos para contratación pública tras la sentencia de la Corte Constitucional que anuló la pasada y polémica Ley Orgánica de Integridad Pública. Mafer. 11:31. 11:31. Quienes se han cerrado al diálogo son las pequeñas facciones del movimiento indígena, dice el ministro Harold Burbano, sobre una posible salida al paro nacional. El ministro precisó también que el gobierno espera que los manifestantes puedan deponer las medidas de violencia. Eso es un poco lo que hemos recogido en esta mañana sobre el tema del paro nacional. Mafer comentaba al inicio del programa sobre las declaraciones del ministro Reinberg. Ahora comentamos también las de... Vamos a la pausa que nos están diciendo. Vamos a la pausa, pero antes, como siempre, recordarles que Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Si usted no se ha cambiado de banco, hágalo ya, sin filas, sin actores. ¿Por qué? Porque los protagonistas del Banco Guayaquil somos nosotros, sus clientes, y también los colaboradores. Ellos siempre quieren estar dando a conocer lo que sucede gracias a Banco Guayaquil. ¿Qué sucede? Una vida mucho más fácil para hacer transferencias, para hacer pagos, para hacer aperturas de cuentas corrientes o ahorros con $0 desde sus dispositivos electrónicos. Nos vamos a la pausa, 11:32, y volvemos con otra entrevista y también más información para ustedes. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Yo se lo digo, 11:37, me la quitan, me la ponen, pero ahí está, 11:37. La temperatura, si no, un horno. ¿Qué significará eso? Afuera, qué sol, oiga, qué sol. La verdad, la calor azota. Mañana tenemos radio. No, señora, puede irse de vacations. Ya. Y el viernes también se va de vacaciones. Un largo feriado, tenemos por ciento menos en el IVA, vías cerradas para la Sierra Ecuatoriana, el Austro. Bueno, aunque Cuenca sufre menos porque pueden viajar también desde Quito en avión. Es que Cuenca, pero claro, se volvió la central de los monos guayacos en las fiestas. Sí. Usted se va en julio y se va y en los octubre. quiteños inclusive, le cuento. Pero era muy común, pero ahora uno iba, las últimas veces que he ido a Cuenca, que ha sido julio y octubre, en la monada participando ahí de la línea Cuenca. Ahora con pena no será posible, por las vías terrestres al menos, y ya pues vía aérea encarece mucho más el viaje. E inclusive, ya sí ya no me lo puedo pagar. Sí, solo para ir a Cuenca un fin de semana. Sí, pues, y sabiendo que uno puede irse en carro a menos de 4 horas. Y además que es lindo, sí. A ver, Doménica, sobre... El paro, Mafer, son 3.000 millones diarios que se están perdiendo. ¿3.000 millones? Sí. ¿En serio? Sí. O sea,
No creo. No, 3.000 porque vamos, son 200 millones. Ya lo voy a decir ya sí, porque en la paralización anterior fueron cerca de entre los dos paros, que siempre es lo que se hace la suma, se hablaba de 2.000 y algo millones de dólares. Y hasta inicios de esta semana, es decir, hasta el lunes, hablaba de 200 millones si te ponías a ver diferentes sectores. Y yo creo que no está todo contabilizado. De hecho, no está todo contabilizado porque tienes turismo que se ve afectado, tienes y olvídese la tienda, el taxista, incluso para las mismas personas que conducen buses, los hospedajes, hay de todo. Pero hasta que usted pueda tener la información, 11:39 minutos, sobre este ataque a la caravana del presidente, hay que decir que es el segundo ataque. El primero fue al convoy. El siguiente fue al convoy al que dijeron que era de ayuda humanitaria. El segundo, que es una caravana del presidente dirigiéndose hacia Cañar para inaugurar una obra. Logra llegar y ahí el presidente también da su discurso. Por cierto, ha tenido expresiones de solidaridad de presidentes de Panamá, expresidente de Colombia y también de Costa Rica. Ya hay un reportaje incluso en la Deutsche Welle sobre este atentado y todo lo que envuelve esta paralización. Y decíamos que la violencia se tiene simplemente que rechazar. Ahora, a mí me surge una pregunta, y para nada, es una pregunta. Hace 2 días más de 70 millones. Ya, ok. Bueno, 70 millones, dejémoslo ahí, que puede ser mayor. Entonces, a mí me surgió una pregunta y lo consultaba con un experto en seguridad, un ex policía, y hablaba sobre los anillos de seguridad que tiene el presidente, pero también sobre las cápsulas de seguridad que tiene el presidente. Y yo me pregunto, María Fernanda, primero, han señalado que esto podría ser una especie de provocación. Yo me resisto a creer esto porque los presidentes no están para provocar reacciones violentas en una turba o en una masa que puede reaccionar así. Y lo primordial siempre es poner a buen recaudo al presidente de la República. Imagínese, eso me parece un poco descabellado, porque un mal tiro, por más de que sean autos blindados, vehículos blindados, de alta gama, etcétera, eso no creo que sea realmente... Sí, y guardando evidentemente las distancias, esa imagen de me abro la camisa y pégame en un tiro, que fue incendiar realmente y complicar más la situación, esos actos de provocación para mí no caben dentro de un liderazgo sano. Entonces, la otra pregunta, lo primero es, lo dudo, no lo creo, me resisto, y la otra es, ¿qué ha pasado entonces con las cápsulas o con los anillos de seguridad que tiene el presidente de la República? Muy vulnerable el hecho de lo que ha sucedido. Es que son dos eventos, Dome, son dos eventos, no es uno solo y en esas condiciones de agresión. Y tú te preguntas, hay una avanzada, cuando acá nosotros recibimos ministros de nivel de rango muy alto, muy elevado, por el tipo de trabajo que hacen, sobre todo de seguridad. Yo recuerdo cuando vino el ministro Reinberg, acá se hizo una avanzada, teníamos varios carros apostados, todo el mundo estaba en tensión, ver qué pasaba. Me refiero a quienes tienen que proteger a los ministros y más al que está dirigiendo este combate a la delincuencia. Yo me pregunto, oye, ¿cómo pasa la caravana del presidente así? ¿Qué ocurrió en la avanzada? ¿Qué pasó con la que lo acompañaba? Siempre está una también de retaguardia y son, insisto, dos eventos. Y esto lo pensaba yo en la mañana. Y fíjese, cuando me encuentro con esta noticia, no es una noticia, pero fue producto de una entrevista que se realizó el día de hoy al ministro Reinberg, y solamente se la voy a leer porque le hice una captura así muy rápida. Mientras usted busca eso, yo leo, aquí ya lo tiene. El ministro del Interior, John Reinberg, informó en Ecuavisa, cito la fuente, que la Casa Militar investiga una posible negligencia en el traslado del presidente a Cañar, donde fue atacado por manifestantes. Bueno, pero de esas negligencias podemos citar también, en el caso de Villavicencio, también decían negligencia, siempre va a haber una negligencia, porque por esas negligencias es que pasan estos incidentes, no son realmente accidentes, Mafe. Usted puede hablar entonces de provocación, puede hablar de negligencia, y la negligencia es causada por... y hay malintención o no, es que el escenario se abre para que usted pueda pensar muchas cosas, pero lo de fondo es
más allá de que detengan, más allá de que sancionen, más allá de que la protesta no debe ser violenta y los violentos tienen que recibir su sanción, es cuando le encontramos una solución a este problema. 11:43, nos dicen que ya está el entrevistado. Sí, no podemos seguir pasando por alto esto y mucho más, Mafer, saber que los 5 delincuentes, los 5 terroristas, personas que intentaban realizar este magnicidio, fueron capturados de forma muy fácil. Entonces, es como un poquito antagónico, ¿no? Que hayan tantos deslices en la seguridad previa del presidente de la República y que, sin embargo, este mismo equipo, junto con la Policía Nacional, capturen así de sencillo a los 5 terroristas. Lo cual, que si se hubiera la negligencia no se justifique el ataque, por si acaso, porque hay que decirlo con todas las letras y cuando se piensa que un apoyo a la violencia en lo absoluto. No se está justificado. El problema es que si hay un momento de tensión y tienes fallas en inteligencia, no expongas al presidente. Ahora vamos a hablar, Mafer, con nuestro siguiente entrevistado, cuando son las 11:44 de la mañana, sobre la incertidumbre que se está viviendo en el sector turístico debido al paro. Nos hemos ocupado durante esta hora de información con ustedes de algunos temas relacionados y ahora lo vamos a hacer justamente con el capitán Raúl García, que él es vicepresidente de FENACAPTUR, la Federación de Cámaras de Turismo, y también la Cámara de Turismo de Pichincha. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Desde aquí, desde RTP, programa Cuarto Piso, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo desde la Amazonía. Estoy en el río Napo. Facilidades de Starlink nos hacen posible que podamos comentar hoy día con ustedes, saludando a toda su audiencia. No, esa es la incluida. Esa es la maravilla de la tecnología. Raúl, hablemos un poco sobre este impacto que tiene el paro a puertas del feriado, un feriado que siempre se espera, el de octubre, algunos días, puente largo, y sin embargo se ve pues empantanado y con gran incertidumbre para los protagonistas del sector turístico. Bueno, la verdad es que es bastante frustrante porque vamos a tener un feriado largo, pero no va a poder ser tan activo porque la ciudadanía está con temor, no sabe si puede trasladarse a ciertos sitios, cuáles carreteras estarán abiertas, cuáles estarán cerradas, y obviamente eso va a generar una serie de desazón, tanto las personas que necesitan respirar aire puro, descansar, olvidarse de todos estos problemas, pero también en la parte económica. El turismo tiene una cualidad muy importante porque no solamente se trata del hotel o se trata del guía o del transporte, ata una enorme cadena de valor alrededor de la actividad turística. Entonces, no solamente está sufriendo el turista que no puede ir, el dueño de un hotel, claro, de un transporte, sino también el heladero, el que alquila las sillas, el del parasol, el del salvavidas, los que venden el maní en la playa, etcétera, etcétera. Es una cadena interminable de beneficios que se suceden cuando hay este tipo de feriados de una dinamización. Y eso, y capitán, y eso que estamos hablando, o por lo menos yo con sus palabras me trasladé al turismo interno, pero no es exclusivo, pues hay contratos, hay paquetes, hay visitas, hay guías turísticos, no solamente es la visita que hacemos los propios. Claro, hay una factura muy grande, que es lo que nos sucedió desde el 2019, luego el 2022, y que es lo que más temen los grandes turoperadores internacionales que venden el Ecuador, que es el problema de estos paros que son interminables y que nadie sabe qué va a suceder. Esta vez también tuvimos evacuaciones en helicópteros desde Imbabura hacia el aeropuerto, gente que tuvo que pagar peaje, gente que salió en bicicleta, caminando en camionetas, escondidos como truhanes y son culpables de querer conocer el Ecuador y compartir con nosotros su dinero. Entonces, imagínense esto trasladado hacia el mundo turístico internacional. El Ecuador tiene una pésima imagen con esto, y esa factura muy grande que está por verse todavía y cuantificar, tendremos que necesitar al menos 2 años de una activa promoción que tampoco existe del destino Ecuador nuevamente. Galápagos famosísimo.
no tiene problemas probablemente, pero hasta Galápagos está en oferta, porque no tenemos los turistas adecuados internacionalmente. Desde la pandemia y a través de estos paros que son, Mm. como digo ya anteriormente, los más complicados para imagen del turismo internacional. Y esa factura será 2 años en que podamos hacer una campaña internacional y posicionar al Ecuador Ok. nuevamente. Dos Por lo años tanto, ahora las cifras son muy malas. y que si nos dejamos llevar un poco por el patrón, 2 años para la recuperación y un año más para el conflicto y volvemos a foja cero. Prácticamente esa es la situación. Entonces estamos muy preocupados como sector privado Ahora, porque, ¿qué ha hablado con el ministro? ¿Han tenido acercamiento con el ministro o con el secretario, subsecretario, viceministro? Estoy ahora un poco confundida con la fusión de los ministerios, no sé todavía los rangos. Me va a saber disculpar usted, capitán. claro, tenemos un viceministerio de Ok, turismo que está terminándose de organizar. El ministro de turismo ahora es viceministro de turismo ya. en un ministerio de la producción en donde ni siquiera aparece al final, después de pesca, podrían haber puesto turismo, pero tampoco lo pusieron. Es decir, y eso quiero indicarles a ustedes, han minimizado tanto la actividad turística, pero la actividad turística es tremendamente importante. Solo se cuentan en las cuentas del Banco Central, en las cuentas nacionales, alimentación, Mm. transportación incluida la aérea y alojamiento, pero no se ve el turismo en sí. Y yo le voy a hacer una pequeña reflexión. El turismo internacional al Ecuador le ha dejado cerca de 2.000 millones de dólares de ingresos por divisas turísticas. El turismo interno, que es mayor que el turismo internacional en este momento, ha superado los 2.500 millones de dólares. Y el turismo emisivo, el que ecuatorianos que nos vamos afuera, al menos dejamos un 25% en compra de zapatillas, ropa, pago de taxi, una hamburguesa antes de subirme al avión, Los la sitios turísticos. comisión del paquete. Superamos los 5.000 millones de dólares de dinamización turística. Nos falta un poquito para alcanzar al camarón. Entonces, si al turismo se le pone el verdadero enfoque, se le da esa promoción del destino Ecuador, que inclusive hay los recursos asignados por la nueva ley recuperando el Fondo de Desarrollo y Promoción Turística, que no se ha podido activar hasta el momento. Ya llevamos más de 2 años con la ley y sin un peso para la No, promoción del destino. ley sin presupuesto Entonces, no sirve, capitán. ¿Cómo debe venderse Ecuador? Porque ahí vamos a otro problema, cambio de nombres, cambio de eslogan, otros colores, pero ¿cómo realmente debe estructurarse un plan de turismo que, que supere gobiernos? bueno, para eso hay que trabajar el sector privado conjuntamente con el viceministerio, que sea una entidad mucho más técnica que política, crear ese plan a 5, a 10, a 20, 30 años y tengamos un derrotero. Y la imagen de país de Ecuador ya la tenemos. Ecuador es un país fantástico, con una mega diversidad extraordinaria, en donde las culturas que hoy día están bravas están presentes con nosotros y que son parte de la actividad y de la cadena de valor del turismo. Mm. Nuestra gastronomía que está despuntando de forma extraordinaria, la comida tal cual es, la comida costanera, la comida serrana, la comida amazónica, está ganando premios afuera en el mundo. Tenemos jóvenes que están destacándose en los mejores equipos de fútbol mundiales, más de 30 jóvenes están en el exterior, chicas que están trayendo cantidad de medallas de oro al país por su aspecto deportivo tan poderoso. La gastronomía, nuestras chefs están cada día hay premios, premios, premios. Quito acaba de destacarse como una capital extraordinaria de cultura y hay 28 premios a nivel nacional, 28 empresas que ganaron el World Travel Award, el Oscar del Turismo, este año, pese a todas las condiciones. Entonces, Ecuador es el líder del turismo sostenible, donde queremos los parques nacionales, donde cuidamos la vegetación, cuidamos el aire. Hay un gran ejemplo, Cuenca, contra la minería. Sí, sí, sí. Bueno, la gente quiere salvar el agua, aunque a otros nos interese mucho la parte económica, porque a la final implica medicinas, implica
mejor vida para todos, pero capitán, la gente quería salvar el agua, y esos son ejemplos importantísimos que le dan una marca especial al Ecuador. Solo para cerrar, y le pido delicadamente, si puede ser breve, Ecuador puede venderse multimodal, o sea, puede decirse que es un Ecuador que ama la vida, pero al mismo tiempo no importa si genera oro. ¿Se puede vender un país así? ¿Se puede vender al Ecuador así? No, yo creo que Okay. el Ecuador tiene otra marca que ya le he descrito, ¿no es cierto? Es naturaleza, Okay. es cultura, es gastronomía, es experiencia. Al Ecuador se viene a compartir, y eso es lo que tenemos que vender. Ecuador lo tiene todo. Yo soy feliz con mi país. Nosotros que no somos incapaces de llegar a acuerdos, somos incapaces de conversar, somos incapaces de escuchar. Sí, el problema no es el país, el problema nunca es el país, definitivamente. Le envío un abrazo, y las circunstancias nos han obligado a tener una entrevista un poco baja en cuestión de los problemas que tiene el Ecuador. Yo aspiro que la próxima vez que tengamos una conversación de este tipo sea para que las cifras sean positivas. Le envío un abrazo, gracias. Un abrazo a ustedes y gracias por pensar en el turismo. Siga disfrutando del río, que no me mostró ni una foto ni nada, pero ahí está. A ver, ahí nos va a abrir la cortina para que ándele. Pero si esa era la imagen que teníamos que ver, pues capitán, ¿qué pasó? En la promoción turística. Para quienes no nos están cerca viendo. De la pantalla, tenía que estar cerca de la pantalla. Pero ahí me hacía un guiñito y me movía la pantalla. Pero gracias al final, capitán, un abrazo. Lo despedimos así porque ya nos tenemos que ir. Decía gracias. Que para quienes no nos estaban viendo, sino escuchando, estaba una hermosa vista del río en la provincia de Napo, ¿no? Sí, una belleza. Nada como la naturaleza. 11:55, que tengan un excelente feriado, que lo disfruten. Esperemos que el día lunes estemos aquí con noticias positivas, que el paro ya sea cosa del pasado y que el Ecuador, que es lo que todos queremos, siga avanzando siempre hacia adelante y hacia lo bueno. Nos vamos, Mafer. Abracito fuerte. Nos vemos el lunes. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.